unidades de concentración. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Podríamos hacer igual un ejemplo como en el pasado, profe, en la clase pasada? Sí, indiscutiblemente que vamos a hacer ejemplos, pero a mí lo que me interesa ahorita es si tienen dudas de lo que se explica en los videos sobre unidades de concentración. Bueno, yo tengo una duda del cuestionario. Ajá. ¿Quiere que veamos el cuestionario entonces? ¿Creen que Sí. así sería más fácil aclarar cualquier duda? Sí, yo creo que sí, profe. Ok. Es que si no me hablan y no me dicen, pues yo no lo puedo adivinar, nada más puedo suponer. Bien, vamos a ver. Entonces les comparto pantalla. Ahí ya ven mi pantalla. Sí. Bueno, entonces como podemos ver aquí, la primera pregunta es, ¿qué son las unidades de concentración? No son otra cosa más que relaciones que existen entre las cantidades de soluto, disolvente y disolución en una disolución, valga la redundancia. Así que una unidad de concentración me puede decir cuánto soluto hay en cierta cantidad de disolución o cuánto soluto hay en cierta cantidad de disolvente. Eso es a final de cuentas. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. No, profe. No. Después nos preguntan cómo se define la molaridad y cuáles son los factores de conversión que de ella se obtienen. La molaridad es el cociente que resulta de dividir los moles de soluto entre los litros de disolución. Quizá aquí me hubiera sido conveniente escribir pues la fórmula de la molaridad, ¿no? La fórmula de la molaridad se denota con una letra M mayúscula y es el número de moles de soluto, que lo podemos escribir generalmente con una letra N y un subíndice para indicar que son moles pues, de soluto, ¿sí? Entonces son moles de soluto. Así lo podemos escribir entre litros de disolución. Entre litros de disolución. Lo podremos escribir entonces de esta manera. Y entonces poner, bueno, los factores que se obtienen de la molaridad son los siguientes. Precisamente en estos factores pues se relacionan los moles de soluto entre los litros de disolución o bien los litros de disolución entre los moles de soluto. Aquí le pongo una letra X porque no sabemos cuál es la molaridad. Ya conociendo la molaridad pues ya le ponemos el valor aquí. Por ejemplo, si nos dicen es una molaridad 7 molar, pues entonces serían 7 moles de soluto por cada litro de disolución. Si nos dicen es una molaridad 1.4 molar, pues serían por cada 1 litro de disolución 1.4 moles de soluto. Por ejemplo, si tenemos 35 mililitros, 35 mililitros de una disolución 2.1 molar de cloruro de sodio, ¿sí? Pues eso quiere decir que los factores en este caso serían los siguientes. Lo voy a poner en color rojo y los factores serían los siguientes. Es un ejemplo, ¿eh? Son 35 mililitros de una disolución 2.1 molar. Pues entonces aquí tendríamos que poner 2.1 molar. ¿De quién?
¿quién es el soluto? Pues el soluto es el NaCl por cada 1 litro de disolución, y aquí abajo pues también quedaría 2.1 mol por cada de NaCl por cada 1 litro de disolución. Estos serían los factores de conversión, y como nos dicen que se tienen 35 mililitros de disolución, pues entonces podríamos agarrar esta cantidad, y convertirla a moles. ¿Con cuál factor? ¿Cuál factor utilizarían para convertirlo a moles? ¿El primero o el El segundo? primero. El primero. El primero. El primer factor se utilizaría en este caso pues para convertir los 35 mililitros de disolución a moles de cloruro de sodio. Aquí ya nada más sería cuestión de poner el factor y listo. Me dicen por favor cuánto es. Ah, perdón, hay un pequeño detalle aquí. ¿Cuál sería el detalle? ¿Qué es lo que no concuerda aquí? Las unidades de Mililitros. Los litros y los mililitros. Entonces aquí pues tendríamos que convertir los mililitros a litros. Y en este caso pues serían 0.035 litros. ¿Sí queda claro? Hay que tener mucho cuidado con las unidades. Siempre, siempre en este tipo de ejercicios hay que tener mucho cuidado con las unidades. Bueno, ahora sí, ¿cuál sería el resultado? Cero punto 0.735. 0.0735. En este caso serían mol Mol. de NaCl. Y listo, con esto pues ya convertimos los litros de disolución a moles de cloruro de sodio. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profesor. No. Ok, como casi no escucho que me respondan o siempre me responden los mismos, vamos a hacer lo siguiente. Ahí en las opciones de Zoom, ahí donde dice reacciones, ¿sí? Si no ponen alguna de las reacciones indicando que están de acuerdo o en desacuerdo o que tienen duda, pues yo no puedo saberlo, y entonces no puedo saber si realmente están poniendo atención, y tendría que retirarlos de la sesión. En pocas palabras, reaccionen, porque si no, los voy a retirar de la sesión. Ya sea levantando la mano para preguntar, con pulgar arriba para indicar que están de acuerdo con lo que acabo de decir, o con la X para indicar que no están de acuerdo. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, Sí. profesor. Sí, profe. Bueno, ok. Bueno, me permiten un momento porque hoy no tengo nadie que cuide a mi bebé y lo tengo que atender en este momento. Permítanme un segundo.
Bien, de nuevo una disculpa, pero bueno, cosas de la pandemia, ni modo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, si no hay duda, vamos con la pregunta 3 y dice, ¿cuáles son las unidades de concentraciones porcentuales y los factores de conversión que se obtienen de ellos? Una es el porcentaje masa-masa, otra es el porcentaje masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen, ¿sí? En el porcentaje masa-masa, pues se divide en la masa del soluto entre la masa de la disolución y se multiplica por 100. En el porcentaje masa-volumen se divide la masa del soluto en gramos, principalmente, aunque pueden ser otras unidades, la masa del soluto entre el volumen de la disolución, el volumen en mililitros, y se multiplica por 100. Y después en el porcentaje volumen-volumen, pues es el volumen del soluto entre el volumen de la disolución por 100, y los factores que se obtienen de estas unidades son estos que vemos aquí. ¿Alguna duda? No. No, profe. No. Ok. Para preparar una disolución, pues se utilizan aquí en este ejercicio 50 gramos de hidróxido de sodio y suficiente agua para completar un volumen de 250 mililitros de disolución. Hay que determinar la molaridad y el porcentaje masa-volumen de la disolución. No sé si obtuvieron este resultado y si fue así, si no fue así, ¿cuál sería la duda o cuál fue el resultado que no le salió? No, a mí sí me salió eso. Profe, pero ¿qué no son misma cantidad de gramos sobre misma cantidad de mililitros? ¿De qué me está hablando? Perdón. Para calcular la molaridad. La molaridad son moles por litro. Los moles, pues no son los gramos. Hay que convertir estos gramos a moles. Y después dividir entre 0.25 porque 250, el 250 que tenemos aquí son 250 mililitros, no litros. No, ¿Sí? qué problema. Bien. Aquí, bueno, la molaridad podríamos decir entonces que es igual a, pues lo que pusimos aquí arriba. Moles de soluto entre litros de disolución. Lo voy a hacer de esta manera, pues también es válido. Moles de soluto entre litros de disolución. Ok. Pero esa molaridad, para el caso que tenemos aquí, para este caso en particular, pues sería primero determinar los moles de soluto, ¿sí? Tenemos que determinar primero los moles de soluto a partir de 50 gramos de hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a convertir primero los gramos a moles y después los sustituimos en la fórmula. Aquí hay que multiplicar por un factor de conversión. Ese factor de conversión para convertir de gramos a moles se obtiene de la masa molar, del hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, esto se obtiene de la masa molar del NaOH y la masa molar del NaOH son 40 gramos por cada mol. Entonces, aquí abajo ponemos 40 gramos de NaOH y arriba un mol de NaOH, ¿sí? Con esto nos daría como resultado, ¿cuánto es? 1.25. 1.25 mol de NaOH. Estos mol de NaOH los vamos a sustituir en la fórmula.
Y tendríamos estos moles de NaOH entre los litros de disolución. Los litros de disolución son 0.25. 0.25 litros de disolución. 0.25 litros de disolución. Y entonces, ¿cuánto quedaría? 1.25 entre 0.25, pues me da 5, ¿verdad? 5 mol. Así es. Las unidades las podemos escribir de esta manera: mol sobre litro. Puede quedar así, no hay mayor problema, ¿sí? Pero se acostumbra a escribir 5 molar, 5 molar, ¿sí? Se acostumbra a escribir 5 molar. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. Profe. En cuanto al porcentaje masa-volumen, este porcentaje masa-volumen tiene una fórmula. La fórmula es un cociente multiplicado por 100. En ese cociente ponemos, como es masa-volumen, son gramos de soluto entre mililitros. Aquí sí en el video se especifica que es preferible utilizar estas unidades de disolución. Gramos de soluto por mililitro, entre mililitros de disolución por 100. Y entonces, pues en este caso, si nosotros sustituimos los datos que conocemos, muy fácil, quedaría lo siguiente. Gramos de soluto, ¿cuántos gramos de soluto? Pues ahí en el enunciado me dicen, son 50 gramos. Entonces aquí quedarían 50 gramos de ¿quién? ¿Quién es el soluto? El NaOH. Entre el volumen que se utilizó. Y dice aquí, para preparar una disolución se utilizaron 50 gramos de hidróxido de sodio y suficiente agua para completar un volumen de 250 mililitros de disolución. Entonces aquí tendríamos 250 mililitros de disolución. Y pues ya nos quedaría entonces aquí el resultado, que sería ¿cuál? Perdón. 50 entre 250. 0.2. 0.2. 0.2, pero es por 100. Entonces sería 20%. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profesor. Entonces, para el porcentaje, ¿se toman en cuenta mililitros en lugar de litros? Ahí no se convierte. A ver, eso lo dice muy claramente en el video. Estamos aclarando dudas y parece ser que no están viendo los videos y nada más están viéndolo tal vez una sola vez y no están poniendo atención a los detalles. En el video decía claramente que pueden ser cualquier unidad de masa y cualquier unidad de volumen, pero que deben de estar en el mismo orden de magnitud y que preferentemente en química se utilizan gramos y mililitros. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, después nos piden en la pregunta 5 determinar cuántos moles de soluto se tienen en estas cantidades de disolución. Y bueno, pues aquí hay que utilizar los factores de conversión que se van obteniendo de la molaridad, del porcentaje masa-masa, del porcentaje masa-volumen y de, en este caso, como son una disolución y es de etanol, pues tendríamos que decir que es volumen. En este caso no nos dicen otra cosa. Y como el etanol es un líquido, pues deberá de ser volumen. Aquí sí a veces hay que interpretar que nos están indicando que es el porcentaje masa-volumen o volumen o masa-masa. Hay ocasiones en las cuales nos dicen 560 gramos de una disolución al 7% en masa de hidróxido de sodio. Pues debemos entender que es masa-masa.
742 mililitros de una disolución al 4.9% en volumen de etanol. Pues debemos entender que es volumen. Y si no nos dicen qué porcentaje es, pues lo más, digamos, razonable es suponer que si el etanol es un líquido y se tiene una disolución que también debe de ser líquida, pues entonces deberá de ser el porcentaje volumen. Pero bueno, lo podemos dejar de esta manera. Tal vez aquí me faltó ponerlo o indicar que sería un porcentaje en volumen, algo similar. Entonces tal vez haya duda con esta última, pero ustedes díganme si hay duda con alguna de las anteriores. Profesor, a mí no me salió el inciso B. No estoy muy seguro de por qué. No sé si podamos verlo. Sí, a mí tampoco me salió. El inciso B, Exacto. entonces aquí vamos a ver. Son 560 gramos de una disolución al 7% masa. Puede ser que haya un error aquí en la respuesta. ¿Cuánto le salió a usted? No, a mí sí me salió eso, 0.98 mol. A mí también. Sí, es que me Bueno, salió un número entonces vamos. bastante diferente. Me salió 39.2 gramos. Entonces, no sé. A mí me salió la misma cantidad de gramos. Ajá, pero ¿Pero ese lo se tenía. convirtieron a moles? ¿Sí? Y me da 1.366 muy ¿Cuánto le salió en gramos? 39.2. Igual hice la 39. conversión a muy mal. Pero yo creo que ahí está el error, porque 39 gramos, cuando lo convertimos a moles, recuerde que una mol de hidróxido de sodio pesa 40 gramos. Entonces no llega al gramo, no llega al mol, perdón. Pero bueno, lo hacemos para que no haya dudas. Entonces aquí vamos a trabajar en ecuación. Y tendríamos 560 gramos 560 gramos de una disolución, ¿sí? Recuerden que siempre hay que poner la cantidad, que son 560, la unidad, que son gramos, y la sustancia, o en este caso la disolución, ¿sí? Gramos de qué o mililitros de qué, siempre hay que ponerlo, ¿sí? Ok, entonces tenemos gramos de disolución y queremos moles de soluto. Bueno, pues vamos a emplear primero la unidad de concentración, que es el 7% masa, pero la vamos a emplear como un factor de conversión. Un factor de conversión que es un cociente y que relaciona la masa del soluto con la masa de la disolución. Como es al 7% masa de hidróxido de sodio, pues podemos decir que se tienen 7 gramos de NaOH por cada 100 mililitros de disolución, ¿sí? Y con esto se cancelan gramos de disolución con, perdón, aquí son gramos de soluto contra gramos de disolución porque es masa. Y de esta manera podemos cancelar gramos de disolución con gramos de disolución, ¿sí? Se puede cancelar. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profe. Sí. No me deja agarrar esto todo. Bien, se cancelan estos dos y se obtiene gramos de hidróxido de sodio, pero no me piden gramos de hidróxido de sodio, me piden moles. Entonces debo de poner aquí otro factor de conversión para convertir los gramos a moles, y ese factor de conversión se obtiene de la masa molar del hidróxido de sodio. La masa molar del NaOH es de 40 gramos por cada mol. Entonces, pues arriba vamos a poner en este caso mol
de NaOH y abajo 40 gramos. 40 gramos de NaOH. Y con esto se cancelan gramos de hidróxido de sodio con gramos de hidróxido de sodio y se obtienen moles. ¿Sí? ¿Cuál sería el resultado? 0.98. 0.98 mol de NaOH, que es el resultado que tenemos aquí. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Veo que muchos no hacen caso, ni reaccionan, ni nada. No, sí, profe. Profe, Dígame. yo tengo una duda. ¿Por qué el 7 se toma como gramos? Si es del %. Porque el porcentaje es masa-masa. Entonces es masa del soluto entre masa del disolvente, de la disolución. Masa del soluto y masa de la disolución. Eso viene desde las fórmulas. Aquí yo no puse las fórmulas, pero la fórmula del porcentaje en masa sería la siguiente. El porcentaje masa-masa se obtiene dividiendo la masa del soluto aquí sería la masa del soluto entre la masa de la disolución. Entre la masa de la disolución y por 100, porque es un porcentaje. Siempre que sea un porcentaje, pues será por 100. Esto es lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, aquí yo puse, ¿dónde está? 7 gramos de hidróxido de sodio por cada 100 gramos de disolución. Fíjese que si utilizo 7 gramos de soluto y 100 gramos de disolución, pues a la hora de que yo lo sustituya en la fórmula, 7 gramos arriba y 100 abajo, el resultado va a ser 7%. Esa es la manera más práctica de interpretar el porcentaje masa-masa, pero también puede haber puesto 14 gramos de hidróxido de sodio y abajo ¿qué? ¿200? 200 gramos. 7 entre 100 o 14 entre 200 o 21 entre 300. Cualquier cantidad que al sustituir aquí me dé 7% es válida como una interpretación del porcentaje masa-masa. ¿Sí queda claro? Sí, profe, ya entendí. Sí, profe. Gracias. Profe. Sí, profe. En el caso de la masa del soluto puede estar en gramos, pero entonces la masa de la disolución en gramos. Si arriba está kilogramos, abajo kilogramos. Si arriba están libras, abajo están libras. Si arriba está en miligramos, abajo deben de estar miligramos. Deben de tener el mismo orden de magnitud. En el caso del porcentaje masa-volumen, hay una situación muy particular porque en este porcentaje masa-volumen, ¿sí? En el porcentaje masa-volumen, la masa del soluto se sugiere, porque así se utiliza más comúnmente en química, que la masa del soluto esté en gramos y el volumen
de la disolución esté en mililitros. ¿Sí? Es una sugerencia. Se pueden utilizar kilogramos arriba y abajo también se podrían utilizar litros Litros. o alguna otra unidad que esté en el mismo orden de magnitud. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, Sí. permítame un momento. Bien, entonces, pues como les decía, en el porcentaje masa-volumen se sugiere utilizar gramos y mililitros. Y finalmente, en el porcentaje volumen-volumen, se pueden utilizar aquí letras mayúsculas o bien letras minúsculas. No hay mayor problema. Pues se utiliza el volumen del soluto y el volumen de la disolución, pero debe de estar en las mismas unidades. Aquí sí se pueden utilizar litros arriba y abajo, o mililitros arriba y abajo, o galones arriba y abajo, o onzas, perdón, no, Libras. ¿qué se utiliza en Estados Unidos? Bueno, se puede utilizar cualquier unidad de volumen, pero debe de ser la misma, arriba y abajo. Se puede utilizar cualquier unidad de masa en el porcentaje de masa-masa, pero debe de ser la misma arriba y abajo. Y en el porcentaje masa-volumen, sí se sugiere utilizar gramo y mililitro. Bien. Profesor, un ¿Sí? compañero, Alejandro Mesa, me avisa que se le fue la luz por un momento y lo sacó de Zoom, que si puede Ok, dejarlo pasar. listo. Bueno, y Gracias. finalmente, creo que Profesor, sí es el último. Profesor, Sí, dígame. ¿cree que podemos hacer el inciso D? Es que tengo un resultado diferente y tengo duda de cómo se saca. Ok, sí, yo también iba a decir lo mismo, que se podía hacer bien, el inciso de. permítame un segundo entonces.
Bien, bueno, vamos a continuar. Una disculpa porque, bueno, tengo que estar atendiendo también al bebé. Y aparte, pues a la mascota, que es peor. Sin problemas. Bueno, entonces aquí tenemos 84 mililitros de una disolución al 14% masa en volumen. Entonces agarramos los 84 mililitros de la disolución y los vamos a convertir a moles del soluto. Vamos a ver. Estos 84 mililitros vamos a convertirlos a moles. Listo. Para eso vamos a utilizar un factor de conversión que se obtiene de el porcentaje masa volumen, ¿sí? El porcentaje masa volumen es del 14%. Entonces Profe. aquí el factor, ¿sí? Creo que la duda era en el inciso D. D. Ah, perdón, escuché el C. Bueno. Entonces en el D, vamos a ver. Son 742 mililitros. 742 mililitros. De la disolución. Y lo vamos a convertir a moles. Vamos a emplear primero un factor de conversión que se obtiene de la unidad de concentración. En este caso la unidad de concentración es volumen-volumen. Entonces vamos a obtener el factor del porcentaje volumen-volumen. ¿Sí? El porcentaje volumen-volumen es de 4.9. 4.9. Entonces serían, de acuerdo a la fórmula, volumen de soluto entre volumen de disolución y puede utilizar cualquier unidad. Como me dan mililitros de disolución, pues voy a utilizar mililitros en la interpretación de la unidad de concentración. Así que serían 4% volumen-volumen es 4.9 mililitros de etanol por cada 100 mililitros de disolución. Por cada 100 mililitros de disolución. Con esto, pues ya cancelamos mililitros de disolución con mililitros de disolución. Y obtenemos mililitros de etanol. Pero nosotros necesitamos convertir esos mililitros de etanol a gramos de etanol. ¿Sí? Y entonces para eso vamos a utilizar la densidad que me dieron acá, que es de 0.789 gramos por cada centímetro cúbico. Y un centímetro cúbico es 1 mililitro, eso lo sabemos por conocimiento general. Entonces serían 0.789 gramos de etanol por cada 1 mililitro de etanol. En este caso, pues voy a poner abajo 1 mililitro para cancelar las unidades. 1 mililitro de etanol y arriba 0.789 gramos de etanol. ¿Sí? Si se dan cuenta, la densidad pues tiene las mismas unidades que el porcentaje masa-volumen, pero no quiere decir que sean lo mismo, ¿sí? Bueno, este factor de conversión lo obtuvimos de la densidad del etanol.
¿sí? Bueno, pues ya con esto ya tenemos gramos de etanol y vamos a obtener ahora los moles de etanol. Aquí no se les dio la masa molar del etanol, pero se les dio la fórmula. Esta es la fórmula del etanol. Entonces, pues vamos a utilizar un factor de conversión. Un factor de conversión que se obtiene de la masa molar del etanol. Masa molar del etanol. ¿Cómo se obtiene la masa molar del etanol? Bueno, ya hemos hecho esto varias veces, pero lo vamos a poner aquí. La masa molar del etanol sería igual a la masa molar de este compuesto C2H6O. Entonces aquí vamos a poner el C2H6O. Y entonces pues sería la masa molar del carbono. Aquí tendríamos la masa molar del carbono más la masa molar del hidrógeno más la masa molar del hidrógeno la masa molar del hidrógeno más la masa molar del oxígeno. Pero como el carbono está 2 veces, pues sería 2 veces su masa molar. El hidrógeno está 6 veces, pues 6 veces la masa molar del hidrógeno y una vez la masa molar del oxígeno. Ya no voy a poner las cantidades, díganme cuál es la masa molar de este compuesto. 46. 46.02. 46, así, gramos por cada mol. 46 gramos por cada mol. Y entonces eso es lo que pondríamos aquí. 46 gramos de etanol por cada un mol de etanol. Y con esto se cancelan gramos de etanol con gramos de etanol. Aquí me faltó poner que se cancelaban también los mililitros de etanol y los gramos de etanol. Y el resultado estaría en moles. ¿Cuántos moles son? 0.6234 moles. Y entonces, pues sí, es prácticamente el valor que tenemos aquí. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí. Bien. Ok. Y finalmente tenemos este ejercicio, creo que sí es el último, a ver, sí. Donde nos dicen que para llevar a cabo esta reacción, pues se hicieron reaccionar estos mililitros de una disolución de ácido sulfídrico con estos mililitros de una disolución de hidróxido de sodio. Y bueno, pues piden determinar cuál de los reactivos es el limitante. En este caso, pues hay que proceder como ya lo hicimos en la resolución de ejercicios de estequiometría, verificar si la reacción está balanceada y después convertir a moles estos mililitros de disolución del ácido sulfídrico y convertir a moles estos mililitros de la disolución de hidróxido de sodio y después dividir los moles de cada reactivo entre su coeficiente estequiométrico para determinar cuál es el reactivo limitante. No sé si tengan alguna duda con respecto a este.
Jóvenes. Yo, profe, bueno, ahí fue donde me atoré y no lo supe responder, entonces no sé si lo podríamos resolver. Ok. Bueno, aquí tenemos estos mililitros de una disolución de ácido sulfídrico. Como les decía, primero hay que verificar si la reacción está balanceada. ¿Está balanceada la reacción? Sí. ¿Sí? Bueno, eso quiere decir que aquí, aunque no se escriba, hay un 1. Y aquí también, aunque no se escriba, pues hay un 1. Los coeficientes estequiométricos son estos. Estos son los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner. Esta es la reacción ya balanceada. Y estos son los coeficientes. Esto es lo primero. Hay que verificar que la reacción esté balanceada. Después, hay que convertir los mililitros de hidróxidos de la disolución de ácido sulfídrico a moles. Y pues para eso vamos a realizar los cálculos correspondientes. Bien, aquí ya tenemos entonces los mililitros de la disolución. ¿Sí? Y los tenemos que convertir a moles. Para eso utilizamos primero un factor de conversión que se obtiene de la molaridad. ¿Sí? La molaridad es de 4.97 molar. 4.97 molar implica que se tienen 4.97 mol del soluto, que es el H2S, por cada 1 litro. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Por cada 1 litro de disolución. Por cada 1 litro de disolución. Pero a mí me dieron mililitros. Hay dos opciones. O convierto esto a litros, convierto estos mililitros a litros, o convierto este litro a mililitros. Cualquiera de las dos es válida. ¿Sí? Cualquiera de las dos es válida. Aquí yo voy a poner 0.392 litros. ¿Sí? Esto puede quedar de esta manera, pero también podría haber quedado de la siguiente forma. Podría haber quedado de esta forma. Y en ambos casos, pues este factor proviene de la molaridad. En ambos casos, este factor proviene de la molaridad y este también proviene de la molaridad, pero lo estamos interpretando, digamos, en un caso en términos de litros y en el otro caso en términos de moles. ¿Cuál es más, digamos, más formal? ¿Cuál es una interpretación más formal? Esta. Pero no quiere decir que no podamos utilizar esta otra interpretación. En los dos casos, el resultado va a ser el mismo. ¿Me dicen cuánto es, por favor? 1.9482.
1.9482 mol de H2S. Mol de ácido sulfídrico. Y verifiquen que también abajo da lo mismo. Sí, sí da lo mismo. Bueno, 1.9482. Ya tienen dos formas de interpretar la molaridad. Digamos, la formal, la oficial es esta, pero también se puede utilizar esta otra. Ok. Bueno, ya tenemos entonces los moles del primer reactivo. Ahora vamos con el segundo reactivo. El segundo reactivo se tiene esta cantidad de hidróxido de sodio, de disolución de hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces vamos a poner esta cantidad de la disolución de hidróxido de sodio. Y en este caso, pues la unidad de concentración es 2.8% masa volumen. Voy a utilizar entonces aquí el factor de conversión que se obtiene de la unidad de concentración, que es el porcentaje masa en volumen. ¿Sí? Es 2.8%. 2.8%. ¿Sí? 2.8% masa volumen quiere decir que son 2.8 gramos del soluto, que en este caso es el NaOH, por cada 100 mililitros de la disolución. ¿Sí? De esta manera interpretamos. Recuerden que en el porcentaje masa volumen se utilizan comúnmente gramos y mililitros. ¿Sí? Y esto nos daría como resultado gramos, porque se están cancelando mililitros de disolución con mililitros de disolución. Pero nosotros no queremos gramos de soluto, sino queremos moles. Pues vamos a convertir gramos a moles empleando un factor de conversión, y ese factor de conversión se obtiene de la masa molar. Recuerden, siempre que queremos convertir de gramos a moles o de moles a gramos, pues se va a utilizar la masa molar. En este caso, la masa molar del NaOH. ¿Cuál es la masa molar del NaOH? Pues es 40 gramos de NaOH por cada 1 mol de NaOH. ¿Sí? Con esto cancelamos gramos de NaOH con gramos de NaOH y se obtienen moles. ¿Cuántos moles serían? .4704 mol. 0.4704, ¿así? Sí. Bien, pues entonces ya tenemos los moles del primer reactivo y los moles del segundo reactivo. Ya nada más hay que identificar al reactivo limitante. ¿Qué hacemos? Agarramos los moles del primer reactivo. Agarramos los moles del primer reactivo y los vamos a dividir. Los vamos a dividir entre su coeficiente estequiométrico, que es 1, entre 1. ¿Sí? Y esto nos daría como resultado 0.9482. 9482. Ahora Sería agarramos los moles. 1.9482, profesor. Perdón. 1.9482. Y ahora agarramos los moles de hidróxido de sodio, que es el segundo reactivo,
y los vamos a dividir entre su coeficiente estequiométrico. Su coeficiente estequiométrico es 2, así que agarramos ese 2 y lo ponemos acá. Y entonces el resultado sería, ¿cuánto? 0.2352. 0.2352, ¿sí? Como la cantidad más pequeña de estas dos es la que tenemos aquí, pues entonces ya podemos decir que el reactivo limitante es el hidróxido de sodio. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Bien. Entonces, prácticamente con esto Profe. acabamos el tema de estequiometría. Sí, dígame. ¿Se podría determinar el reactivo limitante? O bueno, se podría deducir incluso antes con sacar las moles de NaOH, ¿no? De sodio, con solo esas moles. No sé a qué se refiere. Debido a que eso es una menor cantidad de moles en general que la de H2S, ácido sulfúrico. O sea, A ver. comparando de por sí las Estas dos 1.90, cantidades. esas dos, exacto. Bueno, para que no haya confusión, voy a quitar esta. Espero que le hayan sacado captura de pantalla. Esto que estoy haciendo aquí, pues no se los comparto porque es parte de un cuestionario. Pero supongo que ustedes han ido tomando notas. Esto lo voy a quitar. Ya lo copiaron, ¿verdad? Esto lo voy a quitar. Y entonces tendríamos moles del primer reactivo y moles del segundo reactivo. Como el segundo reactivo está en menor cantidad, dice su compañero, pues ya con eso identificamos al reactivo limitante. ¿Están de acuerdo con su compañero? Eso no siempre pasa, ¿no, profe? Sería para casos particulares. Exactamente. Así sería solo en este caso. Eso solamente en ciertos casos sucede. Recuerden que ustedes tienen que justificar todo lo que vaya en la serie o que vaya en un examen. Y entonces la manera de justificarlo es esta. ¿Sí? Porque pueden irse con la idea equivocada de que por el hecho de que haya menos moles de ácido, que haya más moles de ácido que de hidróxido, pues ya con eso es más que suficiente. No, no es suficiente. Miren, si aquí vamos a cambiarle y vamos a suponer que aquí nos hubiera dado como resultado 0.4. Haciendo caso a lo que dice su compañero, pues el reactivo limitante sería este. ¿Sí, compañero? No vi quién había hablado. ¿Abraham? Yo. No, yo, Alejandro. Alejandro. Podríamos erróneamente decir, bueno, aquí el que está en menor cantidad es el ácido sulfídrico. Este es el reactivo limitante, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros dividimos entre su coeficiente, pues dividimos entre 1 y aquí quedaría 0.4. Pero el otro, al dividirlo entre su coeficiente, queda 0.23. Quiere decir que el reactivo limitante es realmente el hidróxido de sodio. Ok. Gracias. ¿Sí? Entonces, lo que usted dice sí es cierto, pero para este caso en particular, nada más que lo tiene que justificar. Y la manera de justificarlo es como lo hicimos acá. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Bien, recuerde todo, se los estoy demostrando, lo estoy justificando y por lo tanto ustedes también lo tienen que hacer así en un examen o en la serie. Yo sé que son muchos cálculos, que es muy largo todo esto, pero bueno, pues ni modo, nos tocó hacerlo. Ok, bueno, pues ya tenemos entonces resuelto el cuestionario, espero que les haya servido para aclarar las dudas. Y habiendo terminado ese cuestionario de unidades de concentración, ya no hay otro cuestionario de estequiometría, ya no hay. Pero sí en los videos
se habla de 3 cosas más. Primero, de la fase gaseosa, ¿sí? Se habla de la fase gaseosa. Aquí tenemos, ¿dónde está? Se habla de la fase gaseosa en uno de los videos. Y bueno, ahí nada más les explican que cuando se trata de hacer, cuando se trata de trabajar con gases, generalmente se emplea la ecuación de estado del gas ideal. Ya lo vieron ahí en el video, no lo voy a explicar otra vez. Y la ecuación de estado del gas ideal es presión por volumen igual a el número de moles por una constante que multiplica a la temperatura, ¿sí? Esa es la ecuación de estado del gas ideal. Presión, la presión a la que se encuentra un gas multiplicado por su volumen es igual a la cantidad de gas en moles, la cantidad de gas en moles, que se denota con la letra N, multiplicada por una constante que se conoce como constante de los gases ideales, y esto multiplicado por la temperatura, ¿sí? Bueno, la presión puede estar en diferentes unidades, puede estar en pascales, puede estar en atmósferas o en milímetros de mercurio. El volumen puede estar en litros, en mililitros, en metros cúbicos. Los moles, pues siempre en moles, ¿no? Pero la temperatura puede estar en Kelvin, o puede estar en grados de Celsius, o puede estar en Fahrenheit, o puede estar en Rankine. Bueno, puede estar en diferentes unidades. Ello implica que pues nosotros tenemos que decidirnos por un tipo de unidades a la hora de trabajar con la ecuación de estado del gas ideal, ¿sí? Y en términos generales, en química se utiliza para la constante de los gases ideales, se utiliza 0.08205, y las unidades para esta constante son litros, que multiplica a atmósferas, sobre mol, que multiplica a Kelvin. Esto es lo que nosotros utilizamos comúnmente en química. Así que cuando vayamos a utilizar esta ecuación de estado del gas ideal, pues necesitamos asegurarnos de que la presión esté en atmósferas, el volumen esté en litros y la temperatura en Kelvin. Eso nos tenemos que asegurar de eso. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, eso es lo que yo voy a evaluar en sus series o en los exámenes, ¿sí? ¿Se pueden utilizar otras unidades? Sí, sí se pueden utilizar otras unidades. Se pueden utilizar otras unidades. Wikipedia en muchas ocasiones no es tan confiable, pero hay algunos temas en que los trabaja pues bastante bien. Y en el caso particular de la constante de los gases es bastante útil consultarla, porque allí nos dan varios valores para la constante de los gases ideales dependiendo de las unidades que se empleen, ¿sí? Entonces, aquí, si quieren utilizar otras unidades en otro curso, porque en este curso ya les dije cuáles vamos a utilizar, pues las pueden consultar aquí. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, Profe. Entonces, Sí. profe. nosotros vamos a trabajar cuando se trate de gases, la presión en atmósferas,
la temperatura en Kelvin y el volumen en litros. Y ya teniendo eso, pues ya podemos nosotros calcular los moles. O al revés, si tenemos los moles, podemos calcular el volumen. Generalmente la ecuación de estado del gas ideal en estequiometría se utiliza para calcular o moles o volumen, ¿sí? Si vamos a calcular moles es porque me dieron el volumen, de manera directa o indirecta. Si vamos a calcular el volumen es porque me dieron los moles de manera directa o indirecta. Y bueno, ahora sí, ya habiendo explicado esto de los gases y como complemento a lo que vieron en el video, pues ya podemos decir que concluimos toda la parte teórica de estequiometría. Otras dos cosas, porque les había dicho que eran tres. Otra cosa es la forma de resolver ejercicios. Pues ahí en los videos se explica cómo resolver algunos ejercicios empleando un esquema de conversiones que no les presenté aquí porque me hubiera llevado mucho tiempo explicar cómo se conforma este esquema, pero que está en sus formularios y que lo he explicado para quienes han asistido al taller, pues lo he explicado también el uso de ese esquema de conversiones. Es bastante útil. Déjenme ver dónde está. Hay un artículo sobre ese esquema de conversiones. No sé si quieran que se los envíe. De todos modos dice lo mismo que el video. Hay también un artículo de cómo resolver ejercicios de estequiometría. No sé si quieran que se los envíe, pero también viene en un video. ¿Dónde está el esquema? Aquí. Es este esquema de conversiones. ¿Sí? Lo explico rápidamente. No cómo se forma todo este esquema, eso viene en un video y ya lo pueden ver ustedes, sino cómo se utiliza a veces este esquema. Por ejemplo, si a mí me dan moles, si me dan moles de una sustancia, y me piden gramos de la sustancia, pues aquí puedo ver que para convertir de moles a gramos se sigue este camino y se utiliza la masa molar. ¿Sí? ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Sí. Sí, profe. Ok. Profe. Sí, profe. Si me dan moles de una sustancia, y me piden moles de otra sustancia, pues aquí puedo ver que se puede convertir de mol de una sustancia A, aquí está en la parte de arriba, moles de una sustancia A moles de una sustancia B, empleando la relación molar. O bien, si me dan moles de una sustancia y me piden gramos de la otra sustancia, pues ahora el camino sería primero obtener los moles y después los gramos. Primero utilizar la relación molar y después la masa molar. Aquí se puede ver entonces con este esquema qué camino seguir para llegar de moles de una sustancia a gramos de otra sustancia, y no solamente eso, sino de dónde voy a utilizar o de dónde voy a obtener los factores de conversión. Aquí obtendríamos el factor de conversión de la relación molar y después de la masa molar. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. En el Sí, caso profe. de las unidades de concentración, pues si tenemos mililitros, estos son las unidades de concentración, las que están aquí en verde, ¿sí? Si tenemos mililitros de una disolución y queremos moles, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si tenemos mililitros de la disolución y queremos moles,
Ojo, mililitros de la disolución lo tenemos aquí, pero también lo tenemos acá. Y también está aquí. Entonces, si tengo mililitros de disolución y quiero moles, debo de fijarme cuál es la unidad de concentración que me dan. ¿Me dan la molaridad o me dan el porcentaje masa-volumen o me dan el porcentaje volumen-volumen? Dependiendo de qué unidad de concentración me den, yo voy a seguir em, ¿Convirtiendo? voy a seguir este camino o voy a seguir este camino o voy a seguir este camino. ¿Sí? Y aquí, de todos modos, me va indicando qué factores voy a utilizar. El factor que se obtiene del porcentaje volumen-volumen, la densidad y la masa molar. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Sí. Profesor. Sí, Sí, profesor. profe. Entonces, como se darán cuenta, es bastante útil. Si no sabemos qué camino seguir para realizar una conversión, utilicen este esquema. Utilizan este esquema para ver cuál es la ruta a seguir para lograr la conversión que nosotros queremos. ¿Sí? Incluso pueden ir desde mililitros de disolución, lo voy a poner aquí. Pueden ir desde mililitros de disolución hasta gramos de otra sustancia. ¿Sí? Habría que ver qué unidad de concentración les están dando. ¿Sí? Habría que ver. ¿Sí? Qué unidad de concentración les están dando. Pero aún así pueden seguir aún así pueden seguir este camino o pueden seguir este camino o pueden seguir este camino. ¿Sí? Y ahí les va diciendo qué factores de conversión utilizan. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Bien. Esa era la Sí, profe. segunda cosa que tenía que comentarles. Y la tercera y última es que, bueno, más que nada es el último video. Permítanme un segundo. Profe, no se Profesor, no se escucha. escucha lo que está diciendo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Perdón. La tercera cosa era, permítanme. Bien, lo tercero que les tenía que comentar es que hay ejercicios de estequiometría que son bastante completos y uno de ellos es el que viene en uno de los videos, en el último video.
donde se manejan unidades de concentración. Por ejemplo, aquí se maneja la molaridad y se maneja el porcentaje en masa en volumen, y además pues se maneja la fase gaseosa, que es el dióxido de carbono, ¿sí? Incluso aquí preguntan el volumen en litros de dióxido de carbono que se genera bajo estas condiciones, ¿sí? Aquí fíjense que les están dando milímetros de mercurio para la presión y grados de Celsius. Entonces, pues aquí hay que hacer la conversión de milímetros de mercurio a atmósferas. Bueno, todo se explica en el video, pero la parte importante es que con este ejercicio, si ustedes pudieran resolver este ejercicio o uno como estos, que venga en la serie y que involucre todo, pues ya prácticamente podríamos decir que van a tener 10, cuando menos en la parte de estequiometría. ¿Sí? Esa era la última cuestión que les quería comentar. Y pues con esto ya concluimos el tema de estequiometría. Vamos a utilizar, todavía tenemos un poquito de tiempo. A ver, déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Permítanme un segundo. Tenemos una sesión más, ¿sí? Tenemos el resto de esta sesión y una sesión más para el tema de estequiometría. O sea que vamos a utilizar esta sesión para hacer un ejercicio más y la siguiente sesión para aclarar cualquier duda de estequiometría. Y entonces sí, el próximo jueves, si no sucede algo extraordinario, tendríamos que aplicar el examen. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profesor. Profesor. Profe. Sí, profesor. Sí, el jueves, el próximo Ah, jueves, profe. tendríamos que aplicar. Afortunadamente, ¿es festivo? ¿Qué día es festivo? ¿El 15 o el 22? El El 15. 15. El 15. El 15, bueno, no nos afecta, nosotros tenemos clase el martes. Ok, entonces, El 18, ¿verdad? sí, el 18 es el examen y deben de entregar las series 3, 4 y 5. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, Ok, profe. bueno, dígame, por ahí me El iban a lunes, preguntar algo. sí, el lunes que es puente, ¿habría taller? No, o sea, los días feriados pues no se puede dar ninguna clase ni asesoría. Ok, gracias. Entonces pueden aprovechar mañana. Bueno. Entonces, no sé, aquellos que ya hayan resuelto o intentado resolver algún ejercicio de la serie, pues díganme cuál quieren que hagamos o yo pongo uno, no hay problema. ¿Podría ser el 2? ¿El 2 de la serie? Ese lo hicimos creo que en el taller. Sí, ese ya lo hice. Lo hicimos en el taller. Bueno, pero no todos asisten al taller, que debería de ser lo más conveniente. Pero algunos tal vez trabajan o tienen otras actividades. Entonces, pues voy a aprovechar que ya lo hicimos en el taller para explicarlo con lo que hicimos en el taller, si les parece bien. O hacemos otro. Ustedes díganme, porque también, si no me dicen, no puedo saber qué es lo que quieren. Está bien la primera opción, profe. Entonces, revisamos lo que hicimos en el taller. Sí. Vamos a ver. Híjole, de casualidad sabrán qué día lo hicimos. No, profe.
Aquí está el ejercicio 1. Creo que, profesor, el 5 de noviembre. Aquí está, mira. Ok. Dice... en el taller de ejercicios tengo que ser un poco más conciso, más escueto a la hora de hacer algunas propuestas de resolución porque no puedo, no sé cómo le hayan enseñado a los diferentes compañeros sus profesores de teoría o profesoras de teoría. Entonces, pues yo doy una metodología y lo que estamos empleando en el taller es algo muy parecido a lo que hacemos en clase. En este caso, lo que seguimos para resolver este ejercicio es, primero, a verificar que la reacción esté balanceada, convertir todas las cantidades en moles, identificar el reactivo limitante y emplear el reactivo limitante para los cálculos. En este caso, nos dicen que es que el 0.7% de una barra cilíndrica de hierro se oxidó con el oxígeno. O sea, la barra es de hierro, pero se oxidó una parte, el 0.7%, con el oxígeno del ambiente, de acuerdo con esta reacción. Y nos dicen que la barra sin oxidar, es decir, cuando era solo puro hierro, tenía una longitud de 14 centímetros de longitud, una longitud de 14 centímetros, un radio de 0.7 centímetros y una densidad de 7.86 gramos por cada mililitro. Y nos piden determinar, pues, cuántos gramos de oxígeno se requirieron para oxidar la barra y cuántas moles de óxido férrico se produjeron. Entonces, pues aquí es donde ya empezamos a resolver el ejercicio. Primero, tenemos que determinar cuántos moles de hierro teníamos al inicio, ¿sí? Y para determinar cuántas moles de hierro se tienen al inicio, pues necesitamos saber cuál es el volumen de la barra original sin hierro, sin oxidar, con base en estos datos de la longitud y el radio. Como nos dicen que es una barra cilíndrica, pues debemos de utilizar la fórmula para calcular el volumen de un cilindro, que es el área de la base por la altura. La base, si no nos dicen otra cosa y nos dan un radio, pues debemos de suponer que es una base circular, ¿sí? No por el hecho de que sea un cilindro, ya vamos a suponer que es circular, porque hay cilindros circulares, hay cilindros elípticos, hay cilindros parabólicos, incluso hay cilindros hiperbólicos, pero bueno, eso ya lo verán en alguna asignatura. Bueno, el caso es que el área de la base sería el área de una circunferencia que es pi por r al cuadrado y la altura es h. Como conocemos el radio y conocemos la longitud, pues sustituimos y ya tenemos el volumen del cilindro. El volumen del cilindro pues equivale al volumen de hierro inicial, pero multiplicado por 0.7 pues nos daría el volumen de hierro que se oxidó. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí. Entonces, este es el volumen de hierro que se oxidó. Primero calculamos el volumen del cilindro, que es el volumen de todo el hierro presente en la barra. Pero después, como me dicen que se oxidó solo el 0.7%, pues vamos a sacar el 0.7% de 21.55 centímetros cúbicos y obtenemos entonces el volumen de hierro que se oxidó. Estos centímetros cúbicos los podemos considerar como mililitros y quedaría este volumen en mililitros de hierro. Ya tenemos los mililitros de hierro que reaccionaron,
y los tenemos que convertir a moles. ¿Cómo se convierten a moles? Pues con los moles, los mililitros de hierro y la densidad obtenemos los gramos. Y después con la masa molar obtenemos los moles. Ya tenemos los moles de hierro. En este caso no tenemos que calcular cuál es el reactivo limitante porque solamente tenemos un reactivo. El otro no sabemos cuánto hay, cuánto se necesita de oxígeno. De hecho, es lo que me preguntan, ¿cuántos gramos de oxígeno se requirieron? Bueno, cuando solamente me dan un reactivo, pues ese va a ser el reactivo limitante. No hay de otra. Y entonces agarramos el reactivo limitante, que sería los moles de hierro, y los vamos a convertir a moles de oxígeno con la relación molar. Y después a gramos de oxígeno con la masa molar del oxígeno, y se obtienen ya los gramos de hierro que se requirieron para oxidar el 0.7% de la barra. Después preguntan cuántas moles de óxido férrico se produjeron. ¿Cuántas moles de óxido férrico se produjeron? Pues vamos a agarrar nuevamente los moles de hierro. Agarramos nuevamente los moles de hierro y los convertimos a moles de óxido férrico. ¿Cómo? Pues con la relación molar, con el factor que se obtiene de la relación molar. Siempre que quieran convertir moles de una sustancia a moles de otra sustancia, se utiliza la relación molar. Aquí la relación molar es de 1 a 2, una mol de óxido férrico por cada 2 moles de hierro. ¿Dónde lo veo eso? Pues en la reacción, una mol de óxido férrico por cada 2 moles de hierro. ¿Sí? Y listo. Ya nada más hacemos el cálculo y nos queda esta cantidad de moles de óxido férrico. Gracias, profesor. ¿Sí quedó claro? Sí. Bien. ¿Algún otro? ¿Se puede el 12, profesor? El 12. El 12. No. El 12 de la serie. El 12 no sé si lo hemos hecho. No, el 12 no lo hemos hecho. Bien, dice, al llevar a cabo la reacción siguiente y nos dan la reacción, se obtuvieron 14 litros de dióxido de carbono medidos. Cuando ya nos hablan de 14 litros de dióxido de carbono medidos a estas condiciones, pues es porque el dióxido de carbono es un gas. Si se sabe que la reacción procedió con el 91% de rendimiento, pues determine, considerando que el óxido férrico es el reactivo limitante, cuántos gramos de este se pusieron a reaccionar, cuántas moléculas de óxido ferroso se obtuvieron. Uno es el óxido férrico y el otro es el óxido ferroso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Aquí solamente me dan la cantidad del producto que se obtuvo y el rendimiento. La cantidad de producto y el rendimiento. Entonces, pues lo que más conviene aquí es convertir los litros de dióxido de carbono a moles. Bueno, primero verificar si está balanceada la reacción. Ayúdenme con eso, díganme si está balanceada la reacción. Sí, sí está Sí, está balanceado. Sí está balanceada. Entonces, ahora vamos a convertir lo que me dieron de óxido férrico, perdón, de dióxido de carbono. Lo vamos a convertir a moles. Entonces tenemos 14 litros. 14 litros. ¿Sí? Y está medido a
¿Qué dice aquí? 28 grados de Celsius. 28 grados de Celsius. Y también a 700 milímetros de mercurio. ¿Sí? Bueno, estos datos pues los tenemos que convertir nosotros a moles. ¿Sí? Como podemos ver aquí, permítanme un segundo. Bueno, estos datos los tenemos que convertir a moles y para eso pues vamos a utilizar la ecuación de estado del gas ideal. ¿Sí? No hay de otra, tenemos que utilizar la ecuación de estado del gas ideal, PV igual a nRT. De aquí tenemos la presión, tenemos el volumen, tenemos la temperatura, conocemos el valor de la constante, podemos despejar N y entonces N sería igual a ¿qué? Aquí tendríamos N, que sería igual a la presión por el volumen, dividido entre RT. Nada más hay que asegurarnos de utilizar las unidades adecuadas. Entonces, pues aquí tendríamos un cociente, arriba tendríamos 2 factores y abajo también 2 factores. ¿Sí? La presión que está en milímetros de mercurio, yo lo podría poner de entrada como 700 milímetros de mercurio. 700 milímetros de mercurio. Pero tengo que multiplicarlo por un factor para convertirlo a atmósferas, ¿sí? Entonces voy a poner un tercer factor aquí y en ese tercer factor debo de relacionar milímetros de mercurio con atmósferas. Se sabe que esto es conocimiento general, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces con esto convertimos milímetros de mercurio a atmósferas. Aquí se cancela milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y se obtienen atmósferas. Bueno, pues ya la presión ya estaría en atmósferas. Aquí tenemos el volumen, que sería 14 litros. Ese no hay problema, está en litros. 14 litros. Listo. Y abajo pues ponemos el valor de la constante que ya les había dicho es 0.08205 y sus unidades son litros que multiplica a atmósferas sobre mol que multiplica a Kelvin. Y después va la temperatura, que son 28 grados de Celsius. Aquí nos están dando 28 grados de Celsius. Entonces, para convertirlo a Kelvin, a 28 le sumamos 273.15 y ya el resultado lo podemos decir que está en Kelvin. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí queda claro? Hagan este cálculo y me dicen cuántos moles de dióxido de carbono se tienen. 0.5218. 0.5218 mol de CO2.
CO2. Mol de CO2, ¿sí? Bueno, ya tenemos los moles de dióxido de carbono, esto es lo que se obtuvo. Pues fíjense que solamente me dan ese dato. Pues fíjense que solo me dan ese dato y el rendimiento. Solamente me dan la cantidad de dióxido de carbono que se obtuvo y el rendimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con esta información? ¿Qué camino voy a seguir? ¿Voy a seguir los cálculos o bien voy a seguir el llenado de la tabla? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué preferirían ustedes hacer? Jóvenes. La tabla. La tabla, ok, vamos a ver entonces. Recuerden que en la tabla pues tenemos la reacción y tenemos tres columnas, perdón, 3 líneas, ¿no? 4 líneas. Una de color, ya ni me acuerdo qué colores utilicé. Una es de color negro, que es donde va lo que nos dan inicialmente. Otra es de color azul, no, sí azul, bueno, no me acuerdo. De color rojo la voy a poner. Una columna de color negro, que es donde ponemos lo que nos dieron inicialmente. Otra de color rojo, donde está lo que reacciona para un 100% de rendimiento y lo que se obtiene para un 100% de rendimiento. Otra de color azul para el X% de rendimiento y una más para lo que sobra, ¿sí? De color verde, ¿sí? Entonces, esto es lo que tendríamos nosotros. Nada más hay un pequeño detalle. En este ejercicio en particular solo me dicen cuánto se obtiene de dióxido de carbono. Solamente me dice cuánto se obtiene de dióxido de carbono. Esta cantidad de dióxido de carbono que se obtiene, ¿dónde la pongo? ¿En la línea de color negro, rojo, azul o verde? Azul. En la de color azul, porque es algo que se obtiene. Es algo que se obtiene. Entonces, aquí tendríamos que ponerlo por acá más o menos. Ahí está. 0.5218 mol de dióxido de carbono. Esto es lo que se obtuvo, ¿sí? Esto es lo que se obtuvo de dióxido de carbono. Pero esto es para un, ¿cuánto dice ahí? 91% de rendimiento. Para un 91% de rendimiento. Ah, caray. Voy a tener que poner un tabulador por acá. Esto es para un 91% de rendimiento. Bueno, a mí que me preguntan, algo que está, ojo, me están preguntando, ¿cuántos gramos de este se pusieron a reaccionar? ¿Cuántos gramos de óxido férrico se pusieron a reaccionar? Suponiendo que sea el limitante. ¿Cómo le haríamos? Jóvenes. Una relación estequiométrica. Muy fácil. Si esta cantidad de dióxido de carbono es para el 91%, la pregunta sería, para el 100%, para el 100% de rendimiento, ¿cuánto se debió de obtener? Para el 100% de rendimiento, ¿cuánto se debió de obtener?
Es una simple relación aquí entre el 100% y el 91%. A ver, díganme cuál es la cantidad que va aquí. 0.5734. 0.5734. ¿Así? Sí. 0.5734 mol de dióxido de carbono. Y entonces, esta cantidad de dióxido de carbono, ¿con cuánto óxido férrico se obtendría? Sería muy fácil. Esta cantidad por un mol de óxido férrico entre un mol de dióxido de carbono, porque recuerden que aquí hay un coeficiente de 1, aquí hay otro coeficiente de 1 y aquí hay otro coeficiente de 1. Estos son los coeficientes estequiométricos de la reacción, ¿sí? Estos son los coeficientes y pues eso es lo que utilizamos para convertir mol de dióxido de carbono a mol de óxido férrico, ¿sí? Esta cantidad por 1 entre 1 me daría forzosamente pues esta misma cantidad pero de óxido férrico. ¿Sí queda claro? ¿Jóvenes? Sí. Sí, profe. Entonces Sí, profe. aquí tendríamos esa misma cantidad pero de óxido férrico. Fe 2 o 3. Listo. Lo mismo sería para CO, ¿no? ¿Perdón? Lo mismo sería para CO, el Ajá, lo monóxido de mismo. carbono. Está bien. ¿Sí queda claro? Esto sería en cuanto a la tabla, pero como a mí me piden el resultado en gramos, pues hay que hacer la conversión a gramos. Y eso ya sería un cálculo aparte, ya no iría en la tabla. ¿Sí? Ya sería un cálculo aparte que tenemos que anotar por acá. Estos moles de óxido férrico los tenemos que convertir a moles, a gramos de óxido férrico. Y entonces aquí multiplicamos por un factor que se obtiene ¿de dónde se obtiene para convertir de mol a gramo? ¿De la molaridad? No, Masa molar, ¿no? Masa molar. de la masa molar. De la masa molar. De la masa molar del óxido férrico. De la masa molar del óxido férrico. Y pues aquí también tendrían que escribir ustedes el cálculo que se realiza para determinar la masa molar del óxido férrico. ¿Sí? Si es una pregunta de examen, pues tienen que poner cómo se obtiene la masa molar del óxido férrico. Sería la masa molar del hierro más la masa molar del oxígeno. Como el hierro está 2 veces, pues sería 2 veces la masa molar del hierro. Y como el oxígeno está 3 veces, pues 3 veces la masa molar del oxígeno. Y pues esto sería igual a, me dicen cuál es la masa molar del hierro, por favor. 159.694. ¿Cuánto, perdón? 159. 159 punto. No, ¿me estás dando 69. la masa molar de todo o nada más la del hierro? Ah, perdón, Es de sí, de todo. todo. No, Exacto. nada.
La del hierro primero. La masa 111.600. molar del hierro. Sí, 111. ¿Punto qué? 694. 694. Según yo es 55.84. Ah, sí, yo ya lo estoy multiplicando. No, es que lo que Pero pregunté es 55. ¿Punto qué? 847. 84.7. Ok, ahora sí ya tenemos la masa molar del hierro. Y pues vamos ahora a sumarle. Vamos a sumarle la masa molar de el oxígeno. Sería 3 veces la masa molar del oxígeno, que es de 16. Y ahora sí el resultado final sería ¿cuánto? 159.694. 159.694 gramos por cada mol. Bueno, pues esta cantidad es la que vamos a utilizar aquí. Aquí serían 159.694 gramos por cada un mol. Por cada un mol. En ambos casos sería de óxido férrico. ¿Sí? Y ya con esto obtenemos gramos. ¿Cuántos gramos serían? Es lo que me están pidiendo. 91.50. 91.50 y ¿qué? 56. 56.85. 56.85. Y bueno, pues esto sería el resultado entonces. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. profe. Pues Sí, entonces, profesor. bien. Entonces, resuelvan los ejercicios de la serie. Si hay alguna duda de las series 3, 4, 5, ya la resolvemos en la siguiente sesión. Se supone que ya aclaramos dudas de la serie 3 y la serie 4 y solo quedaría pendiente la 5, pero de todos modos, como es una sesión antes del examen, pues podríamos hacer un repaso de cualquiera de estas 3 series. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profesor, Sí, gracias. profe. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo martes para aclarar cualquier duda de tema 3, tema 4 y tema 5. Gracias, profesor. Hasta luego, Luego, profesor. profesor. Que estén Hasta bien. luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profesor.